problema para la mente de muchos de nosotros, y miren, no me da pena decirlo, me incluyo yo, ¿vale? Aquí todos estamos aprendiendo. No sé si tú estés de acuerdo conmigo, no sé si te haya pasado lo mismo que a mí, no sé si te haya pasado lo mismo que a mí, pero se nos complica muchas veces o se nos complica demasiado cuando estamos queriendo hablar de grandezas, cuando estamos hablando de gloria. Me refiero en un principio, se complica cuando venimos saliendo de un sistema un poquito, voy a decirlo, un poquito más religioso, de un sistema un poquito más tradicional, en donde no supimos muchas veces a diferenciar o pensamos que grandezas, por ejemplo, está como que contrapuesto a humildad. Parece que grandezas y humildad no compaginan. Y no sé si a ustedes les haya pasado lo mismo que a mí me pasó, pero de repente a veces incluso nos sentimos más cómodos, por ejemplo, en el anonimato, nos sentimos más cómodos en la oscuridad. Ahí me refiero ¿cómo decirlo? Con un perfil como muy bajo, nos sentimos ahí seguros porque no tenemos tanta responsabilidad, porque no salimos tanto voy a decirlo así, no nos exponemos tanto. Entonces, muchas veces allí escondemos nuestras debilidades, allí estamos más tranquilos y decimos que somos muy humildes porque no anhelamos cosas grandes. Bueno, esa era una situación que yo creo que no sé si tú, me gustaría saber si alguien pasó lo mismo que yo, pero era una condición en la que muchos o algunos estábamos. Y entonces cuando de repente empezamos a ver esta realidad en Cristo, cuando empezamos a notar esta realidad extraordinaria, que ahora sí que lo que Él nos ha hecho en Cristo Jesús, pues de repente ya no cuadra ese lenguaje de falsa humildad del cual estábamos acostumbrados. Uno de los más serios problemas que tenemos hoy en el cristianismo es el concepto de humildad. Repito, uno de los más serios problemas que tenemos hoy en el cristianismo es el concepto que se tiene de humildad, porque ese concepto tradicional muchas veces choca cuando queremos hablar y queremos entender las grandezas. Pensamos que humilde y ser grande no compagina. Y bueno, escribe ahí, el mayor nivel, así es como dice Ofe, gracias Ofe, dice, nos gusta más estar detrás de la cortina, ¿no? Y ni me lo digan a mí, no crean, yo sudé frío, caliente, me puse verde, rojo, azul y amarillo, menos blanco, porque no soy muy blanco que digamos, pero a mí me encantaba el anonimato, estar allá abajo y estar escondido debajo de la piedra. Y yo decía, es que somos humildes, y es que somos humildes. Y entonces hasta que el Señor agarró y dijo, no, espérame, es que te estás equivocando, porque yo me metí dentro de ti, yo me metí a tu vida para que tú me manifiestes, no para que tú me escondas. Y yo me metí a tu vida para que tú me mostraras, no para que tú te metieras detrás de la puerta y te escondieras y cerraras la puerta, sino yo me metí a tu vida porque me quiero manifestar. Y además después el Señor me empezó a decir, y luego yo no soy, ni soy mediocre, ni soy pobre, ni soy, ¿cómo decirlo? Ni soy una luz tenue, sino yo soy luz, y una luz radiante. O sea, por eso a ti te hice la sal y a ti te hice la luz del mundo. O sea, debes de entender que te tienes que poner de acuerdo conmigo. Si yo soy la luz del mundo, tú tienes que alumbrar. Si yo soy la sal de esta tierra, tú tienes que darle el sabor, el mismo sabor mío, porque yo estoy dentro de ti. Entonces, wow, gracias, dice Lucía Murillo, gracias Lucy, el mayor nivel de grandeza es la humildad. ¿Y qué es humildad? El mayor nivel de humildad es que una persona, escribe, es que una persona pueda tener en este pacto, pueda entender que en este pacto es todo lo que Dios dice que es. Repito, el mayor nivel de humildad
es que una persona pueda entender que en este pacto, en este nuevo pacto, es lo que Dios dice que es y tiene lo que Dios dice que tiene y está en el lugar donde Dios dice que está. Amén. Repito, el mayor nivel de humildad en este pacto es que una persona crea lo que Dios dice que es, que crea lo que Dios dice que tiene y que crea la posición en la que Dios lo ha puesto, en la posición en la que Dios lo ha posicionado. Saludos, gracias, un abrazo hasta Oklahoma, Ángeles Gutiérrez, qué bueno que estás conectada, bendecida noche. Así es, Lupis Alemán, qué bueno que estás conectada. ¿Cómo estás, Violeta? Un abrazote enorme. Dice, te encontré, pues sí, ahí andamos todos confundidos. Así es, amén. Buenas noches, mi buen Gabato, perfecto, así es, Mirna, bienvenida, Mirna, qué bueno que estás conectada. Perfecto, ahí está, ahora sí los tengo aquí, espero que no se me pierdan. Perfecto, entonces, tengo que empezar, hay algo que tenemos que hacer, chicos, que tenemos que hacer en este pacto, es indispensable, y eso es estar de acuerdo, entonces, estar de acuerdo con Dios, eso es fundamental, estar de acuerdo con Dios, de acuerdo con lo que Él dice que yo soy, porque eso soy, porque Él me revela lo que yo soy. Repito, estar de acuerdo en lo que Él me muestra que yo tengo y estar de acuerdo en el lugar en el que Él me ha puesto. ¡Wow! Eso es fundamental en este pacto. Ok, si nosotros, ahora voy allá, voy a decir algo también un poquito fuerte. Si nosotros rechazamos esta realidad o rechazamos estas realidades en Cristo, si nosotros rechazamos lo que Él dice que yo soy, a ver, me gustaría que me dijeran qué significa o qué es que yo rechace lo que Él dice que yo soy, que yo rechace lo que Él dice que yo tengo y que yo rechace lo que Él dice en dónde estoy. ¿Qué significa eso? ¿Qué es que yo rechace lo que yo soy, lo que yo tengo y en dónde estoy? ¿Qué es eso? ¿Qué sería eso si yo lo rechazo? Me encantaría que me ayudaran para hacerlo interactivo. Venga, participa, ya sabes. Trataremos de hacerlo así hoy, porque esto es bien importante. Acuérdate que venimos en una línea de edificación de una mentalidad de reino. Entonces, hoy estoy arribando a que en esta mentalidad de reino, grandezas no las debemos rechazar. Riquezas no las debemos rechazar. Y humildad no está peleado con nada de eso. Humildad es una característica de nuestro nuevo hombre. De hecho, una persona humilde, otra definición que te puede ayudar, una persona humilde es una persona que es congruente con su realidad en el nuevo hombre. ¡Wow! Eso es tremendo. Una persona humilde es congruente con la realidad que tiene adentro. O sea, ¿qué significa eso? Que una persona humilde es humilde, ¿por qué? Porque sabe que todo lo que sale a través de él, que todo lo que se manifiesta es por la acción de la poderosa vida de Cristo que está en nosotros. O sea, las mayores excelencias, las manifestaciones más ricas de Cristo que salen de ti, una persona humilde no las detiene, sino deja que salgan de una manera gloriosa, pero reconoce que es Cristo a través de ella que sale toda esa gloria y esa perfección de la vida de Dios. Y eso es extraordinario. Así es. Saludos, Pastora Marley, un abrazo hasta Colombia. Dice, es exacto, ¿qué significa? Va la pregunta de nuevo. ¿Qué significa que yo no acepte lo que soy en Cristo, lo que tengo en Cristo y la posición que tengo en Cristo? Dice la Pastora Marley, es no aceptar la obra perfecta de Cristo a nuestro favor. Eso está bien fuerte, pero es verdad. Ojo, no lo dije yo, lo dijo la Pastora Marley. Es
No aceptar es en ese nivel, chicos. ¿Están aquí? Me encantaría que pusiéramos mucha atención. Porque no es cualquier cosa. A mí me estaban cayendo unos 20 de decir, wow, esto es ofensivo para Dios. Si yo no me alineo a lo que Él hizo por mí, por la obra de Cristo, es ofensivo para Él. Eso es ofensivo para Dios. De hecho, es una ofensa que yo no quiera aceptar lo que soy, lo que tengo y el lugar donde estoy en Cristo Jesús. Entonces dice la pastora Marley, no aceptar la obra perfecta de Cristo a nuestro favor. Patricia, así es también. Dice, es incredulidad. Claro, Patricia, gracias por tu comentario. Sí, incredulidad. Y oigan, ¿y están de acuerdo que pues la mayoría luego dice, no, yo sí creo, no, yo sí creo? Pero la verdad es que hay muchos aspectos que no queremos creer. Y esa es la idea de esta enseñanza, amén. Tratar de ayudarte, familia. Tratar de ayudar, iglesia, a todos los que nos miran. Que no rechacemos la realidad de Cristo. Cada día tenemos más claridad de eso. Siempre lo voy a decir y le doy gracias a Dios. Vivimos hoy en un tiempo y somos una generación privilegiada. Dios está trayendo un avance de luz de la realidad de Cristo. Está trayendo a muchos edificadores en todo el mundo que están nutriendo a la iglesia. Pero aún así, todavía, todo eso depende de algo, de que tú no rechaces esa realidad. De que tú y yo no hagamos un lado esa realidad por nuestros conceptos que tenemos muy como sembrados, como muy metidos de lo que aprendimos, de lo que entendimos hace tiempo y no los hemos querido sacar. Por eso las 2 lecciones anteriores, chicos, las 2 lecciones hablé de reforma, porque tenemos que ser nobles en nuestra construcción y destrucción de nuestra mentalidad. Destruir todo lo que no es Cristo para que sea edificado lo que es Cristo, y hoy estamos en un tiempo de tremendo privilegio. Somos privilegiados, pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que recibir noblemente, tenemos que adoptar esta realidad que el Padre nos está revelando y tener cuidado de no rechazarla. Entonces dice Gabato, congruencia. Nancy, saludos, qué bueno que estás conectada. Nancy Rivera, un abrazo. Dice Ofe, no lo creo, si no lo creo no lo disfruto y menos lo comparto. Claro. Si no lo creo, no lo disfruto y menos lo comparto para bendecir a muchos. Erika Gutiérrez dice, no aceptar la obra redentora de Cristo en nuestra vida, y esto es incredulidad. ¡Wow! Y dice Gabato, es cierto, y dice, y muchos no lo creemos. Saludos, Gloria Mendoza, qué bueno que estás conectada. Perfecto. Entonces, todo lo que escribe, todo lo que Dios nos ha dado en Cristo es grandioso. Todo lo que Dios nos ha dado en Cristo es grandioso. Y escribe, y está en cantidad de riquezas. Repito, todo lo que el Señor nos ha dado en Cristo es grandioso y está en cantidad de riquezas. Eso significa, escribe, que no hay nada de lo que nos ha dado, a eso ponlo con letras grandes, yo ya lo puse aquí con letras grandes porque es para mí, pero te puede servir a ti. Fíjate, nada de lo que nos ha dado está envuelto en mediocridad y nada de lo que nos ha dado tiene envoltura de pobreza, nada. Cuando él habla de la gracia incluso, que es, sabemos que la gracia es ese regalo Cristo, él dice el apóstol Pablo, las riquezas de su gracia. Cuando habla de amor, también él habla de las profundidades de su amor. Cuando él habla, el apóstol Pablo vio lo eterno y dijo, hay cosas imposibles de expresar, que no se pueden expresar. Entonces, nada de lo que él nos ha dado, chicos, está envuelto en mediocridad y en pobreza. Así que, ya sabes hacia dónde voy. Pon allí, mentalidad de pobreza
y mentalidad mediocre tiene que ser desarticulada de nuestra vida. Repito, mentalidad de mediocridad y de pobreza debe ser desarticulada de nuestra vida. ¿Por qué? Siguiente principio. Somos tú y yo en este pacto administradores. Pero somos administradores de riquezas. No somos administradores de una cuenta raquítica y pequeña, sino somos administradores de riquezas incalculables. Somos administradores de profundidades inalcanzables por el ser humano, pero por el Espíritu, tú y yo administramos todas esas riquezas y el Señor nos las ha confiado. Por eso, importantísimo ayudar a que la iglesia vaya a la madurez, porque el nivel de madurez, es el nivel de administración. Amén. El nivel de madurez es el nivel de administración. ¿Cómo rompemos la mentalidad de pobreza y la mentalidad mediocre? Escribe, con revelación. Solo con revelación se puede quebrar la mediocridad. Solo con revelación se puede quebrar la pobreza. Pero vuelvo a decirlo, yo soy de los que creo que estamos realmente en un tiempo de revelación. En verdad, yo creo que estamos en un tiempo de luz tremenda. Estamos en un tiempo de revelación. Estamos en un tiempo donde Dios nos está hablando mucho, pero nosotros tenemos que transicionar. O sea, ahí está. Nosotros tenemos que dejar que esta realidad que el Padre nos está revelando sea aceptada por nosotros y yo me ponga de acuerdo con Dios. Y si el Señor me está revelando quién soy yo en verdad, yo aceptarlo, yo recibirlo y ponerme de acuerdo con Él para que esta realidad se manifieste en mi vida. Amén. Entonces, el mayor nivel, escribe, el mayor nivel de soberbia, es que creas, es de que tú y yo creamos que todas esas grandezas te las puedes tú ganar por obras. Ese es el mayor nivel de soberbia en este pacto. Este es un pacto de gracia. Amén. Es un pacto de gracia donde el mérito, por supuesto, es de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es soberbia? Soberbia es pensar que nosotros podemos alcanzar estas grandezas por nuestro esfuerzo, por nuestras propias obras. Pero gracias a Dios, por nuestro Señor Jesucristo, que es por su obra perfecta y consumada, que ahora nosotros podemos disfrutar de esas grandezas y reconocer que es por Él, que es Él el que por su virtud, por su propia vida, primero que Él entregó en la cruz y donde Él consumó todo para mí, me trasladó de la muerte a la vida, de las tinieblas a su reino, y ahora en su reino está depositado en mí, siguiendo, produciendo esa vida extraordinaria. Y es el efecto de la pura vida de Cristo en nosotros, donde el mundo puede ver esas grandezas. Amén. Dice Ofe López, por el orgullo muchos no creen, aún diciendo ser cristianos. Así es, muchos, es que ese es el punto. Por eso dije, aunque hay mucha luz, ahora lo que a ti y a mí nos corresponde es creer. Es creer. Y eso es muy importante. Ok, entonces, para que nosotros podamos, familia, amigos, comprender en este pacto, para que nosotros podamos entender en este pacto cuántas cosas tan grandes tenemos, somos y qué lugar tan privilegiado es donde no estamos, nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios tiene entonces una expectativa. Escriba allí, Dios tiene una expectativa con nosotros. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones cuando el apóstol Pablo lo expresa y cuando él dice alcanzar la meta de la esperanza a la cual Él me ha llamado. Eso me encanta porque allí el apóstol Pablo
nos deja ver que Él comprende que tiene el Padre una tremenda expectativa. Entonces sería muy bueno, escribe, que tú pongas ahí en tus notas, porque esto ayuda mucho para construir una mentalidad correcta, y es que Dios tiene una expectativa enorme contigo. ¿Por qué? Porque tú tienes unas características en este pacto, escribe, en este pacto tenemos unas características que no se tenían en el antiguo pacto. ¿Cuáles eran las expectativas? Pon allí en tus notas. ¿Cuáles eran las expectativas que Dios tenía antes de la cruz? Repito, ¿cuáles eran las expectativas que Dios tenía antes de la cruz? Me encantaría que ahí escribieran en los comentarios. Ahora sí los estoy leyendo casi a tiempo real y me gustaría ver y leerles también. ¿Cuáles serían las expectativas que Dios tenía, fíjense, que Dios tenía antes de la cruz con las personas? Dice Mirna Jiménez Quirós, la vida de Cristo se recibe y se vive por fe. Amén. La vida de Cristo se recibe y se vive por fe. ¿Por qué estoy diciendo antes de la cruz? ¿Por qué estoy hablando de antes de la cruz y después de la cruz? ¿Qué es la cruz? ¿Qué sucede en la cruz? Que el Señor tiene una expectativa muy diferente después de la cruz a antes de la cruz. Venga, ayúdenme. Dice Mirna Jiménez Quirós, arrepentimiento de los pecados. Bien. ¿Qué expectativa tiene del hombre Dios antes de la cruz? Fíjense la pregunta. ¿Qué expectativa Dios tiene de los hombres antes de la cruz? ¿Cuáles son las expectativas que Dios tiene de los hombres? Esto nos puede ayudar mucho, chicos. Discúlpenme si a veces parece reiterativo que repito esto, pero sí es muy importante porque tenemos nosotros que recordar que nuestra condición es extraordinaria, es única, la condición que vivimos hoy en Cristo Jesús. Pero, ¿cuál era la expectativa que el Padre tenía? Ok, dice Ofe López, que obedecieran los mandamientos. Escribe en tus notas, te voy a ayudar un poquito. El antes, ¿qué es lo que marca la cruz? ¿Qué es lo que marca la cruz? Ok, la cruz marca el antes y el después. La cruz marca las sombras, antes de la cruz están las sombras, después de la cruz está la realidad. Antes de la cruz está el antiguo pacto. La cruz termina con el antiguo pacto y comienza un nuevo pacto. Antes de la cruz, escribe, hay una creación. Antes de la cruz hay una creación que tiene sus características. Después de la cruz, escribe, hay una nueva creación que tiene sus características. Por eso yo opino que cuando edificamos tenemos que ser muy cuidadosos de cómo lo hacemos, porque uno de los errores que ha sucedido por mucho tiempo, que hemos cometido errores todos nosotros, yo también, es que a veces hemos edificado, fíjense, a la nueva creación como si la nueva creación fuera vieja creación, y ese es un grave error. El otro día estaba escuchando una canción y la canción decía, clamé, tuviste misericordia de mí, me oíste, tuviste compasión de mí, me libraste de mis enemigos. Cuando uno escucha eso, uno dice, qué bonita canción. ¿A quién se la está cantando? No, pues es una canción a Dios, porque Él me libró, Él me oyó, Él tuvo compasión de mí y Él me libró de mis enemigos. Wow, dices, qué hermoso. Solo que yo le decía a esta persona, ¿tú le cantarías eso a tu papá? O sea, a tu papá le dirías, fíjate, a tu papá le dirías, papá,
ten misericordia de mí, ten compasión de mí, gracias por librarme de mis enemigos. A lo mejor lo último sí. Gracias, papá, porque pagaste mis deudas del Coppel o del Electra o mis deudas X, ¿no? Gracias porque me echaste la mano, papá. Pero tú le pides misericordia a tu padre. Fíjense lo que estoy diciendo. Tú le pides compasión a tu padre. Y wow, eso obviamente alguien dirá, pero no está mal. Ahí están todos los salmos. Ahí hemos cantado. Como hemos visto cómo ahí en los salmos y en otras partes de la escritura, todos ellos le decían al Señor, ten misericordia de nosotros. Sí, pero era esa creación tenía otras características, tenía otro tipo de relación con Dios. Esa creación no es la nueva creación, fíjense, la nueva creación que ha sido engendrada por Dios, y ahora esa nueva creación le puede decir a él, papá. Yo no sé si tú, cuando te acercas a tu papá, le dices, ten misericordia de mí, te lo pido, ten compasión de mí. Yo no sé si tú, cuando te acercas a tu papá, te diriges así. Estoy seguro que no, porque tú no esperas que tu papá te destruya. Tú no esperas que tu papá vaya a soltar un castigo contra ti. Tú no esperas que tu papá te lastime, o que tú no esperas que tu papá quiera acabar con tu vida. Al contrario, tú ves a tu papá, corres y lo abrazas, le dices, papá, hace tanto. Y si tiene tiempo que no lo ves, papá, te vine a visitar, y lo abrazas y lo zarandeas. Y el pobre viejito ahí está sufriendo y le das de besos y lo amas. No pides, no te acercas antes pidiéndole misericordia, perdón y compasión, sino sabes que Él tiene un amor incondicional a ti porque es tu Padre. No sé si me estoy explicando. Entonces muchas veces no comprendemos eso, y entonces a veces sucede que nuestros conceptos y nuestra forma de relacionarnos con Dios es incorrecta. ¿Por qué? Porque no vemos la diferencia que existe antes de la cruz y después de la cruz, y no nos identificamos. Este es un buen punto que deberías de poner ahí en tus notas. Necesito yo identificarme como nueva creación. Necesito identificarme como que soy de una nueva especie. Necesito identificarme como engendrado por Dios. Necesito identificarme como hijo de Dios. Y esa manera, eso va a provocar en mí otro nivel de relación. Que bueno, ahora con Dios no solo tenemos una relación, sino tenemos una comunión indestructible. Porque nuestros lazos son genéticos, espirituales. Nadie nos puede separar de Él. Amén. Gracias. A ver, me encantaría aquí que una buena representación conforme al diseño original y ser representantes, dice la pastora Marley, haciendo una buena gestión gubernamental. Amén. Dice Scarlett Zavala, es el parteaguas del acceso directo al Padre. Amén. Gloria Mendoza dice, el hombre no tenía recursos. Así es, el hombre no tenía recursos. Ok, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, pues, que Dios antes de la cruz escribe, no está tratando con seres espirituales. Ya lo sabes, pero a mí me encantaría, a mí me encantaría que lo tuviéramos ahí escrito. Ya sé, aquí todos nuestros alumnos, todos los miércoles que tienen su cuaderno y escriben, pon allí, antes de la cruz no había seres espirituales para Dios. O sea, Dios no está tratando de espíritu a espíritu. Amén. Antes de la cruz, Dios está tratando de espíritu a humanidad, a carne. Entonces, por eso el trato es como tú lo puedes ver allí. Es un trato externo, es un trato sensorial, es un trato
ambiental, es un trato de hecho hasta material. Dios, para dejarse ver a ellos o hacerse sentir a ellos, tiene que hacerlo a través de lo palpable, tiene que hacerlo a través también de lo físico. Por eso sí encuentras mucho en el antiguo pacto que cuando ellos decían Dios nos ha bendecido, eso tenía que ver con todo lo material, tenía que ver con todo lo material, y por eso ellos decían nos ha bendecido Dios, porque nos ha bendecido materialmente, porque nos ha dado grandes cosechas, porque ha aumentado nuestro ganado, porque ha aumentado nuestra riqueza. Ahora nosotros comprendemos que obviamente hemos sido bendecidos no por lo que tengamos físicamente o materialmente, sino porque tenemos el mayor bien del universo, que es Cristo Jesús en nosotros. Nos ha dado a su Hijo y con Él nos ha dado todas las cosas. Eso es muy bueno entenderlo. Amén. Entonces, es importante, ¿qué es lo que Dios veía? Escribe, ¿qué es lo que Dios veía en el antiguo pacto? Y estoy tratando de poner esta base para que nos demos cuenta que el Señor no tenía muchas expectativas en esa creación. ¿Qué es lo que Dios veía? Bueno, veía, escribe, a seres almáticos y físicos. O sea, Dios espíritu trataba con personas almáticas y físicas. Amén. Y no eran espirituales. ¿Cuándo viene la nueva creación espiritual? Escribe, hasta después de la cruz. Hasta después de la cruz es cuando empieza la nueva creación, la nueva creación que de hecho es una creación espiritual. Entonces viene esta nueva creación de hombres nuevos, espirituales, hechos perfectos en Cristo Jesús. Eso es importante que lo sepamos, para que entonces nosotros hoy, en esta condición que estemos, pues nos empecemos a dar cuenta y decir, wow, es cierto, o sea, mi condición no era la de David, mi condición no era la de Moisés, mi condición no era la de Noé y no era la de Abraham tampoco. Mi condición hoy es totalmente diferente. Soy un hombre nuevo, soy un ser nuevo, recreado. Qué maravilloso, engendrado por Dios, que por eso he nacido de nuevo a esta realidad. Y hoy yo en esta condición, con la misma genética de papá, puedo yo hoy tomar de allí mi identidad y poder caminar en esta nueva realidad en la que estoy en Cristo, porque por eso me trasladó de una potestad de tinieblas al reino de su amado Hijo. Amén. Por eso, nuevo pacto, ¿qué significa el nuevo pacto? Y me gustaría darte esta definición muy padre que me encontré en una de mis notas, que por ahí tengo un chorrísimo de notas, pero esta te puede ayudar, ¿vale? ¿Están listos? Díganme si están listos con una manita. Me encantaría que escribieran esto. Es una definición muy buena, muy edificante de lo que es el nuevo pacto. Porque esta nueva creación que eres tú y yo en Cristo, estamos en este nuevo pacto que es fabuloso. Y tú tienes que saber de qué trata este pacto, porque es un pacto de grandezas. Amén. Es un pacto de grandezas. Es un pacto de gloria. Es un pacto de vida. Es un pacto de riquezas. Tenemos que empezar a cada día más bombardear nuestra mente y ubicarnos en donde estamos. Amén. Así es, dice Erika Gutiérrez. Por eso la condición del hombre en el antiguo pacto no podía entender y llevar a cabo todo lo espiritual, le costaba trabajo. No, exactamente, es que de hecho prácticamente no podía entender lo espiritual, porque lo espiritual se entiende con espiritual y ellos no eran espirituales. Entonces prácticamente cuando el Espíritu Santo quería hablar a través de ellos, Él lo hacía. Incluso notamos que hay unas características donde tenía que haber incluso algunas cosas, algún ambiente especial para que los profetas pudieran hablar
y pudiera el Señor ministrar a través de ellos. El problema, vuelvo a lo mismo, es que si no entendemos hoy, nos traemos esa figura y decimos acá en el nuevo pacto, a ver, tenemos que armar un ambiente, tenemos que traer buenos tañedores, venga, buenos músicos, vamos a crear un ambiente para profetizar. ¿Y por qué? Porque así lo hacía David o así lo hacía Samuel, y allá nos dio un ejemplo de cómo se hacía, cómo se ejercía el ministerio profético. Y ahí ya la regamos, porque ellos tienen que crear ese ambiente porque ellos no son seres espirituales, aunque nos duela decirlo. Y no estamos hablando mal ni de David ni de Samuel, son admirables en la fe. En lo personal yo digo, wow, todo lo que hicieron sin tener lo que nosotros tenemos. La verdad, eso es de admirarse, pero la realidad es que ellos no tenían lo que tú y yo tenemos. Hoy tú y yo no necesitamos de ningún ambiente externo para poder manifestar los dones y las habilidades del Cristo que nos habita. No necesitamos tañedores y una orquesta, el pianista fabuloso, como en una, bueno, yo sé que a lo mejor también a ti te ha pasado, ¿no? Como hemos dicho en algún momento, ¿no? Antes, ¿no? Decimos, dile, trae al pianista, este pianista buenísimo, que no, hombre, nada más empieza a tocar y el cielo se abre. No, hombre, luego sientes cómo baja la presencia. Y de nuevo, la regamos. Ni necesitamos al gran pianista, que bueno por todos los pianistas. A mí me gusta tocar el piano y yo lo disfruto. Pero gracias a Dios por todo eso. Gracias a Él por los pianistas, los guitarristas. Pero hoy, en esta administración, wow, lo único que necesitamos es hacerlo. Lo único que necesitamos es manifestarlo. Y eso no requiero de ningún ambiente especial para que eso fluya. Amén. Marley Rivero dice, en el nuevo pacto se nos ha impartido la vida del Hijo y se nos cambió la naturaleza. Amén. Ok, escribe. El nuevo pacto es la manifestación en la tierra, escribe allí, es la manifestación en la tierra del pacto eterno. ¿Escuchaste? Es la manifestación en la tierra del pacto eterno, donde por la obra completa, repito, es la manifestación en la tierra del pacto eterno, donde por la obra completa y perfecta de Cristo en la cruz, donde por la obra completa y perfecta de Cristo en la cruz, se da la cancelación del viejo hombre. Esto es bien importante, ¿va? Se da la cancelación del viejo hombre. Se da la cancelación de la vieja creación. Amén. Repito, es la manifestación en la tierra del pacto eterno, donde por la obra completa y perfecta de Cristo en la cruz, se da la cancelación del viejo hombre, se da la cancelación de la vieja creación y se da la cancelación del viejo pacto, y también se da la cancelación del sistema llamado mundo. También termina el poderío, escribe, y el dominio del pecado y de la muerte. ¡Wow! Me encantó. Repito, es la cancelación del viejo hombre, la cancelación de la vieja creación, es la cancelación del viejo pacto o el fin del viejo pacto. Es también la cancelación y la derrota del sistema llamado mundo, y es el fracaso también y la derrota del dominio del pecado y de la muerte. Estoy tratando de resumírtelo. Está muy bueno. Eso es nuevo pacto. Va otra vez. Es la manifestación en la tierra del pacto eterno, donde por la obra completa y perfecta de Cristo en la cruz se da la cancelación del viejo hombre, se da la cancelación de la vieja creación, se da la cancelación del viejo pacto, se termina el poder del sistema llamado mundo, se ha terminado el poder y el dominio del pecado y el poder y dominio de la muerte. Esto fue terminado en la cruz y en la resurrección de nuestro Señor
Jesucristo. ¿Para qué? Para inaugurar oficialmente, legalmente y operativamente el nuevo pacto. Imagínate qué extraordinario. O sea, bueno, digo imagínatelo porque ve qué padre. Vamos a meditarlo. Es que hay que meditar esto está extraordinario. Si en este pacto, wow, ya no estamos bajo la ley, gracias a Dios por ello, fíjate, ya no estamos bajo la ley. Si en este nuevo pacto ya no somos vieja creación. Número 1, ya no estoy bajo la ley. Número 2, ya no soy vieja creación. Número 3, ¿qué más? Ya tampoco opero en el viejo hombre. ¡Wow! Y tampoco estoy sometido bajo el poder de este sistema del mundo. Y tampoco estoy bajo el dominio ni del pecado. Y ya no estoy tampoco bajo el dominio de la muerte. A ver, espérenme. No estoy bajo el dominio del pecado. No estoy bajo el dominio de la muerte, no estoy bajo el dominio del mundo, no estoy bajo el dominio de la vieja creación, no estoy bajo el dominio del viejo hombre. A ver, espérenme, medítalo. ¿Qué es lo que te queda? ¿En qué condición quedaste ahora en este nuevo pacto? ¿Ya vieron? Porque se terminó el poder del diablo, que ahí vamos a meterlo también, el diablo, sus demonios, sus espíritus chocarreros, el que te echaba la brujería. O sea, no existe potestad, poder y dominio en esta nueva creación del enemigo. ¿En qué condición tan extraordinaria hemos quedado? ¿En qué condición, en qué realidad tan maravillosa hemos quedado? Entonces, definitivamente, tenemos nosotros que caminar en una transición. Tenemos que despojarnos de todo aquello que hemos pensado que siguen siendo nuestros enemigos, pero ya no lo son. Y muchas veces pensamos que son nuestros enemigos porque no conocemos esta nueva realidad. ¡Wow! Entonces, ¿cómo veía Dios al hombre antes de la cruz? Bueno, lo veía como un ser almático, lo veía como un espíritu muerto, pero que tenía un cuerpo. No podía verlo como un depósito divino, pon allí, no podía ver a ese hombre como un depósito divino, tampoco lo podía ver como hijo, porque no eran, por la condición en la que estaba esa creación, estaba muerta, no tenían la genética divina, no los podía ver como hijos. Wow, no digo que no les amaba, amén. No estamos diciendo que no les amaba. De hecho, oigan, toda la escritura, el que no la comprende y obviamente no la entiende, porque eso solamente es por el espíritu, siempre, cada rato uno escucha y hasta en la tele uno ve cómo atacan a Dios y lo atacan porque dicen, es muy sanguinario, cómo mató, cómo hizo esto y cómo hizo aquello, y no se dan cuenta porque no conocen, obviamente, y es que el hombre natural, tampoco los juzgamos porque el hombre natural de hecho no puede entender las cosas que son del espíritu, pero cuánta mala interpretación hay de Dios, lo hacen como si fuera malo, cuando toda la escritura nosotros nos damos cuenta que es un Dios bueno, extraordinario, lleno de misericordia y de amor, y todo el tiempo Él está manifestando su amor, su misericordia, su perdón. De hecho, establece la ley ya lo dije el otro día, la ley es una manifestación de misericordia, es Él intentando, vean este amor de Dios tan grande, es Él todavía intentando, obviamente, no abandonando. Y no es que Él haga un intento como a ver si esto me soluciona, sino es la manifestación de su corazón. Él no quiere abandonar esa creación, o sea, Él no quiere abandonar lo que sus manos hicieron, y Él les da una ley para estar en alguna medida cerca de ellos. Claro, el propósito eterno del Padre
no era estar cerca. El propósito del Padre era estar dentro de nosotros, era hacerse uno con nosotros. Y si tú nos has estado siguiendo, te invito a que escuches las enseñanzas de los domingos, estas 3 últimas que hemos tenido, donde hemos estado explicando y entendiendo qué intención tan maravillosa del Padre, qué intención tan llena de amor de Él querer venir y habitarnos a nosotros. Por eso lo hace a través del Hijo y por eso lo conocemos y lo disfrutamos por medio del Espíritu Santo. Eso es maravilloso. Eso tú y yo lo podemos disfrutar ahora. Entendamos, antes de la cruz, ellos no podían disfrutar esta realidad. ¡Wow! Nancy Rivera dice, vivimos en la gracia de Cristo. Así es. Y eso es maravilloso. Gracias por sus comentarios y los seguimos leyendo. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que Dios veía antes de la cruz? A un ser almático, un espíritu muerto con un cuerpo. No podía verlos como un depósito divino porque Cristo no se había convertido en el espíritu vivificante, ese espíritu que vivifica. Entonces, el espíritu vivificante todavía no vivificaba a nadie. ¡Wow! Entonces ellos estaban en una condición de tragedia, de muerte, y eso es terrible. Por eso el nivel, ¿ya vieron?, de expectativa que Dios tiene con nosotros es mucho mayor. Es tremendamente superior. A ver, por eso el que anda buscando, yo puse aquí, y esto va relacionado con lo que dije la semana pasada. Por eso, si a ti ya te vivificó el espíritu vivificante, que es Cristo Jesús, porque fue hecho espíritu vivificante para vivificarnos, por eso es que tú y yo ya no necesitamos un avivamiento. Probablemente el avivamiento sí lo necesitaban allá en el antiguo pacto antes de la cruz, porque estaban muertos y necesitaban que les dieran vida. Pero ahora el espíritu vivificante, nuestro Señor Jesucristo, nos dio vida, nos vivificó, nos resucitó. No necesitamos un avivamiento. Lo que necesitamos es reformar esto para darnos cuenta de lo que ya sucedió en Cristo Jesús. Dile, pon en tus notas, ya estoy más que avivado, pon en tus notas, estoy vivificado. Y estoy vivificado con la vida Zoe de Dios. No estoy vivificado con una llama, no estoy animado, no, estoy vivificado, no estoy emocionado solamente, estoy vivificado con la propia vida de Dios que me ha vivificado. Yo no puedo estar más vivo que lo que estoy hoy. Y de hecho, no sé si lo sepas, tú y yo, si estamos en Cristo, estamos con una vida y esta vida es eterna. Te doy una noticia, ya no vamos a morir. Vamos a trascender de dimensión si tú quieres. Cuando este cuerpo bello y joven de 25 años muera, entonces trascenderemos a otra dimensión, pero ya no moriremos. Este cuerpo es lo que se va a desgastar, pero el que soy yo, por eso le puse a esta transmisión identidad y grandeza, el que soy yo ya no va a morir. Si tienes ahí cerca a alguien, dile, lo siento mucho, si querías que yo me desapareciera, no me voy a desaparecer, yo ya no voy a morir, este asunto ya se me metió la vida eterna, así que ya no moriremos. Eso es maravilloso, ¿te das cuenta? Entonces es una condición en la que estamos totalmente diferente. La cruz, así es, dice Marley, la pastora, la cruz marcó una nueva historia de vida, así es. La cruz inauguró una nueva raza de personas, wow, una nueva raza, una nueva especie de personas caminando en esta tierra, pero diseñadas obviamente no solo para esta tierra, sino para la eternidad. Maravilloso, maravilloso.
Hola, profe, dicen, quién sabe a quién le saludará. ¿Será el profesor Girafales? ¿Ahí está conectado? Hola, profe. Ay, no puede ser. Ok, hola, mi buen Jacobo García Galvez, mi amigo. Un abrazote enorme. Ok, ¿estamos bien? Entonces, el problema, volviendo a tocar lo de la semana pasada, entonces, si te das cuenta, el problema no es avivamiento para nosotros, porque eso ya ha sucedido en nosotros por el Espíritu. Estamos más que avivados, estamos vivificados. El Espíritu vivificante de Cristo en nosotros. Ya dije, lo que nos falta es renovar nuestro entendimiento. Entonces, antes de la cruz, escribe, Dios no podía introducirse en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre todavía no era hecho un odre nuevo. Cristo aún no vivificaba el espíritu del hombre. Entonces, al no estar el espíritu del hombre vivificado, el espíritu de Dios no podía habitar en el hombre. Entonces, si este hombre no tiene la vida, este hombre no es vivificado en su espíritu, la única expectativa que el Padre pone allí, la única expectativa que el Padre tenía en estas personas, la única expectativa que el Padre tenía en estas personas era un buen comportamiento. Y eso relativamente, ponlo allí, era lo único que Dios pudiera esperar. Por eso en la ley, lo que Dios trata es de ayudarles a ellos solo en el comportamiento. Trata Dios de que el comportamiento del hombre no vaya al grado de la autodestrucción. Y entonces Dios lo que hace es poner reglas, darle códigos. ¿Y sabes para qué son? Para que el hombre no se destruya. Porque obviamente si el hombre cumplía la ley, el mandamiento, dice el apóstol Pablo, es bueno. La ley es buena, por supuesto, porque tenía la intención meramente de ayudarle al hombre en su comportamiento. Pero ojo, fíjate qué curioso. El máximo o la máxima, ¿cómo dije? Lo más que Dios esperaba del hombre en el antiguo pacto era tener un medianamente comportamiento correcto. Pero fíjense qué interesante, porque hoy la religión eso es lo que quiere. La religión, yo veo que los sistemas religiosos buscan eso, tratar de que el hombre tenga un comportamiento bueno. Pero nosotros ya nos damos cuenta que todo lo que hizo el Señor, lo que acabamos de hablar hace un momento, todo lo que hizo en nosotros no es para que tengamos un comportamiento bueno. ¿Es para qué? Es para que nos alineemos y caminemos en su propósito. Y obviamente no estoy diciendo que entonces ahora no importa que tengamos un comportamiento bueno, entonces no estoy diciendo que tengamos un comportamiento malo, lo que estoy diciendo es que es superior lo que el Padre espera en esta creación que lo que esperaba en aquella creación. Eso es importante poderlo comprender. Entonces, la expectativa que tenía en ellos era relativamente un comportamiento bueno, que no vivieran como vivían los otros pueblos, que ellos trataran de comportarse de acuerdo a la santidad de Dios. Y eso, ¿cómo les ayudó Dios a ellos? Pues les entrega una ley. Todo esto es importante que tú lo conozcas. ¿Por qué? Porque entonces puedes hoy entender por qué el apóstol Pablo dice que nosotros ya no estamos bajo la ley. Porque el asunto de Dios contigo y conmigo no es nuestro comportamiento. El asunto de Dios contigo y conmigo es la vida. Es la vida del Hijo que ya nos dio. Y a través de esa vida, esa vida genera una ley. Esa vida genera una ley de vida. Esa vida genera impulsos, comportamientos, pensamientos, emociones, lenguaje, actitudes. ¡Wow! Esa vida es un generador de un nuevo panorama, chicos. Totalmente. Entonces, por eso lo que tú ves en el nuevo pacto
no es un código, lo he dicho muchas veces, no es un código moral, sino es una edificación de la vida que ya tenemos, porque en cuanto esta vida es edificada, empieza a generar, wow, la gloria de Cristo, que se vea en todo. Cuando decimos la gloria de Cristo, no me refiero a un asunto de cantar y de cosas religiosas. Cuando digo genera la vida de Cristo y la gloria de Cristo, me refiero a que la vida de Cristo y su gloria manifestado en nuestras diferentes asignaciones. O sea, si tú eres un licenciado, te hace excelente la vida de Cristo, la vida de Cristo produce en ti efectividad, honestidad, wow, exactitud, perfección, también ayuda y ser un bálsamo, una bendición en esta tierra para que el mundo pueda ver, wow, que la vida de Cristo manifestada en todo ámbito. Amén. Entonces, por eso Dios trajo entonces la ley a ellos para ayudarles en su comportamiento y que su comportamiento fuera más o menos aceptable. Pero obviamente escribe, esta ley nunca los iba a llevar a un cambio de naturaleza. La ley no iba a cambiar la naturaleza de ellos. La ley tampoco tenía la intención de perfeccionarlos. O sea, ni los iba a salvar, ni los iba a perfeccionar. Tampoco la ley tenía la intención de darles una nueva naturaleza. O sea, obviamente no. Sino que, y esa ley no iba a hacer que ellos ahora pudieran disfrutar la plenitud de Dios. No, esa ley, ya lo dije, la intención era meramente ayudar a que el hombre no se destruyera con sus propias actitudes, con su propia manera de vivir destructiva por causa de la caída, donde ellos quedaron ajenos de la vida de Dios. Amén. Entonces, por eso escribe en tus notas, el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Por eso la mayor expectativa entonces de Dios pues era esa. Ni los reyes, ni los sacerdotes, ni los profetas eran habitación de Dios. Eso ponlo allí. Ni los reyes, ni los sacerdotes, ni los profetas eran habitación de Dios. De hecho, el mismo rey o sacerdote o profeta podía morir si él se acercaba a Dios de la manera incorrecta. Entonces imagínate, ellos estaban prácticamente en una condición, wow, terrible. Y en esa condición no estás tú ni estoy yo. Todo esto lo estoy diciendo para que te des cuenta que hay una gran diferencia antes de la cruz y después de la cruz. Tú y yo estamos disfrutando la gloria de nuestro Señor Jesucristo, de ese Cristo que se nos impartió, ese Cristo glorificado, ese Cristo vencedor, ese Cristo que consumó todo allí en la cruz, y estamos tú y yo disfrutando esta realidad de ser ahora una nueva creación que sí es espiritual, y como es espiritual, Dios puede tratar con nosotros, y así lo hace de espíritu a espíritu, de la manera más profunda y de la manera más intensa. Eso está muy padre. Entonces, por eso hoy nosotros entendemos que era necesario, indispensable, un nuevo hombre. Por allí, por eso era indispensable un nuevo hombre. Esa nueva creación no iba a poder definitivamente entender, conocer, y ni siquiera podía tener comunión con Dios, y la relación era muy limitada. Entonces, ¿qué necesitaba el Señor? Terminar con esa creación. Obviamente esa creación tenía una ley, tenía que terminar también esa ley. ¿Y qué tenía que hacer el Señor? Una nueva creación. ¿Y qué hacer con esa nueva creación? Un nuevo pacto, en donde ahora esta nueva creación pudiera cumplir la expectativa de Dios, el propósito del Padre. Eso está muy bueno. La vida de Cristo se reproduce en los hijos maduros, dice Mirna. Así es. Entonces, para poder el Señor en este nuevo pacto construir
o a través de Cristo, Él habitar en medio de nosotros. Amén. Escribe, yo soy parte de la nueva creación. Somos parte de la nueva creación. Pero ¿cuál es el otro problema? Y con esto ya voy a terminar. Lo voy a seguir la próxima semana, ¿vale? Para que te conectes y sigamos esta línea, porque es importante. Acuérdate que estamos hablando identidad, grandezas. Y ahorita hablamos del antiguo pacto, porque era necesario que entiendas la diferencia, porque tú estás en el nuevo pacto como nueva creación. Pero vimos un poquito qué pasaba con esa vieja creación y qué pasaba con ese viejo pacto, ¿vale? Y cuál era su condición. Pero tú eres parte entonces ¿de qué? Tú eres parte de una nueva creación. Pon ahí en tus notas, yo soy parte de la nueva creación. Pero ¿cuál ha sido uno de los problemas que tenemos entonces hoy como nueva creación? Que por lo regular, escribe, nos educaron como si fuéramos de la antigua creación. Y no solo me refiero al asunto de una educación religiosa. No, me refiero a la educación de la vida. O sea, de hecho, nos educaron como vieja creación. ¿A qué me refiero? Porque nos educaron ¿a qué? A poner nuestra atención y a incluso enfocarnos como lo más importante, todo lo externo. Nos enseñaron a ponerle importancia a lo externo. Nos educaron a poner como prioridad las cosas que se ven. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que te quiero decir? De hecho, prácticamente ninguno de nosotros tuvimos una verdadera educación como lo que somos una nueva creación. Y por eso es que esta educación, y luego si todavía hay otro problema, porque si todavía cuando viniste a Cristo y naciste de nuevo, pero entraste en un sistema religioso, donde aunque hayas recibido a Cristo, pero es un sistema que le pone prioridad y atención a lo externo, pues eso también te trae un conflicto de no poder comprender qué es lo que es verdaderamente importante. Entonces, si lo que te dieron también o la educación que tuvimos fue religiosa, entonces si te das cuenta, yo sé que ya esto, gracias a Dios, ya muchos pueden decir, pastor, ya hace mucho que ya salí de allí, o una persona en algún momento nos decía en una transmisión, ya no comenten eso, ya casi nadie está en esa condición. Es cierto, a lo mejor ya ya no hay a lo mejor tanta iglesia religiosa en el sentido de vestirse de determinada forma, de hablar de determinada forma, de actuar de determinada forma. A lo mejor puede ser que sí, pero yo siempre he dicho que a mí me parece que la religión como que se ha modernizado. Hoy la religión se ha modernizado. Ya las iglesias religiosas también tienen a su pastor joven, con su trajecito, ¿cómo se le llama? Con su saquito y con sus tenis y su pantalón negro. Y ya también echa chistes el pastor, o sea, y ya pensamos, esa no es una religión, esa no es una iglesia religiosa porque es bien chévere el pastor, no, o sea, la religión está mutando. Cuando decimos religión nos referimos a ese enfoque externo sobre todo lo que hay a nuestro alrededor como lo prioritario. Esos son sistemas, por muy modernos que se vean y por muchas luces y fondos negros y buenos grupos que haya de alabanza, gracias a Dios por los grupos de alabanza, ¿vale? Pero eso no significa que es que cantamos puras de Hillsong. Ustedes no son religiosos, ¿no? Yo me acuerdo que una vez me invitaron a una iglesia a predicar y pues yo me puse corbata, ¿no? Fui de corbatita y todo, ¿no? Entonces la iglesia era una iglesia así, decimos acá en México fresa, poco fresa, y mi amigo, el pastor es mi amigo, y yo subí, no me dijo nada, ¿no? Pero yo subí con mi corbata y vi que varios se me quedaron viendo así feo, como diciendo, órale, le invitó el pastor a un pastor religioso, ¿no? Y pensaban que yo era una persona religiosa por como yo me vestía, ¿ya vieron? Fíjense, pensaban que era yo una persona religiosa porque traía una corbata. Tampoco eso significa que alguien que trae corbata es una persona religiosa.
Y de hecho, si tú ya estás observando y juzgando a alguien por cómo se viste, eso también ya es porque estás afectado en lo externo. Tienes religión adentro. No sé si me estoy explicando. Y después de la enseñanza de la pum, 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 la palabra, wow, se me acerca un chavo al final y me dice, pastor, yo quiero pedirle perdón. Yo cuando lo vi, yo dije, este cuate es un religioso de primera. Le digo, ya ves, tienes que sacarte la religión que tienes dentro, porque la religión ha mutado. Muchos piensan que no son religiosos y sí lo son. No sé si alguien esté, si me haya yo explicado y alguien esté de acuerdo conmigo, pero la religión ha mutado. Entonces, el problema, vuelvo a decirlo, es que esta nueva creación, o sea, tu identidad como nueva creación, tienes que fortalecerla, porque fuimos educados de muchas maneras como la vieja creación, como una creación con un Dios lejano, ¿no? Que lo tienes que buscar, donde te tienes que esforzar para encontrarlo, una creación que también siente que Dios, al acercarse a Él, corre el riesgo hasta de perder la vida, ¿no? Una creación que tenía que clamar misericordia, claro que sí, porque el asunto era conductual. Ellos estaban en una condición muerta, entonces obviamente ellos se daban cuenta que lo que Dios les pedía era que se portaran bien, eso era lo que Dios les pedía. Entonces cuando se portaban mal, pues obviamente decían, Dios va a acabar con nosotros. El problema es que muchos hijos de Dios hoy, mucha nueva creación, piensa así. Y ese pensamiento es muy destructivo, no te permite disfrutar a Dios en plenitud. Amén. Entonces esa educación, esa educación más parecida a la vieja creación, tenemos que aniquilar la familia. Amén. Tenemos que terminarla. Y para eso necesitamos estos tiempos. Para eso necesitamos estas cápsulas de meditación. ¿Qué eso es? Ahorita estoy pensando que no te di ni un texto. Déjame ver. Jesús lloró. Ya te di un texto por si alguien te dice, ¿y cuál fue el texto que dio el pastor? Le dices que Jesús lloró. Y ahí está en la Biblia, Jesús lloró. Por ahí está. Entonces ya te di un texto, ¿vale? O sea, no es para que recuerdes que Jesús lloró, pero es para que no me critiquen porque no di ningún texto en mi enseñanza. ¿Ok? Entonces, tenemos nosotros que entrenarnos y educarnos en la nueva creación. Amén. Tenemos que educarnos en la nueva creación. Repito, tenemos que educarnos en la nueva creación. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder operar, escribe, en un mayor nivel. Para poder ser competentes, escribe, para poder ser competentes, para poder operar en un mayor nivel. Y ahí terminamos. Bien, 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 bien. Perfecto, pues hemos llegado al final. Dice Mirna, lo que bien nos dijo, que el enfoque de la religión es externo, exacto. Puede parecer muy moderno el formato, pero si el enfoque es externo, tiene un grado de religión. Wow, ahora, con esto no estoy diciendo que no nos importe lo externo. Por supuesto que lo externo es afectado. Por supuesto que lo externo será transformado, pero todo tiene que salir de la poderosa vida de Cristo que tenemos en nosotros. Y es allí donde tenemos que edificar, para que lo externo sea transformado. Amén. Para que lo externo sea afectado por esta gloria que tú ya tienes en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces dice Erika Gutiérrez, ahora entiendo por qué en los sistemas religiosos no hay cambios en las personas. Exactamente, Erika. Exacto. En los sistemas religiosos no hay cambios en las personas. ¿Por qué? Porque siguen las reglas y las cargas pesadas imposibles de cumplir para el hombre. Así es. O sea, el problema de tratar de educar, fíjate, Erika, y todos los que nos escuchan, el problema es que se trata de educar a la nueva creación como si fuera vieja creación. Entonces,
¿Cómo? A la nueva creación se le trata de educar en la conducta cuando ¿qué? Cuando esa nueva creación ya tiene una nueva vida. Fíjense, ya tenemos una nueva vida, que esa nueva vida, cuando la edificamos, genera una nueva conducta. Amén. Repito, cuando edificamos esta nueva vida genera una conducta, genera una vida anástrofe o un estilo de vida, una forma de vivir. Y por supuesto, ¿cuál forma de vivir? Pues genera la manera de vivir de Cristo. Acuérdate lo que hablamos el otro domingo acá en Casa de Justicia. Tú dentro tienes la vida de Cristo. Y esa vida de Cristo que tienes dentro lleva la experiencia y la victoria de haber caminado en esta tierra y haber vencido. Entonces, la vida que tú tienes dentro es la vida del vencedor. Por eso es que tú y yo somos más que vencedores. No, pastor, pero hay que decirles lo que tienen que hacer. No, hay que edificar la vida que tienen. Hay que nutrir esa vida nueva que tienen. Porque esa vida nueva que tienen genera un estilo de vida superior y mayor. No eduquemos a la nueva creación como si fuera vieja creación. Porque si eso se sigue haciendo, por eso es que grandezas nunca son accesibles. Porque la vieja creación nunca pudo disfrutar esas grandezas. La vieja creación siempre estaba en condenación, en culpa, en maldición y en muerte. A lo mucho que ellos podían aspirar era a comportarse medianamente bien para que Dios pudiera bendecirlos. Hoy tú no esperas que Dios te bendiga. Hoy tú estás bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, en los lugares celestiales, que son toda la gloria que está dentro de ti. Hoy tú, basta con que te enfoques, y dice el apóstol Pablo, si puedes haber resucitado, poner tu mirada en las cosas de arriba. ¿Cuáles cosas de arriba? Todo lo glorioso que ya está dentro de ti. Y cuando tú puedes ver eso, entonces tú puedes disfrutarlo y puedes darte cuenta para qué es que tienes esta vida. Cristo no se metió a mi vida y no se metió a tu vida, voy a decir otro detalle, para hacer que tú actúes bien, para que dejes de pecar. Eso no se metió su vida en ti para que te portes bien, no. Dios metió su vida en ti para cumplir su propósito.